Buenas noches. Hoy, lunes 27 de abril, vamos a mirar el capítulo que nos corresponde en nuestra asignatura de Derecho Civil General y Personas. Habíamos la clase pasada visto el cuarto capítulo en cuanto a la existencia legal de las personas. Capítulo quinto entonces tiene que ver con el fin de la existencia de las personas y para ello entonces vamos a hablar de los artículos 94 y 95 del Código Civil. El texto del Código Civil, el original, en su artículo 94 decía: la persona termina en la muerte natural. Eso fue objeto de reforma y ahora el actual dispone que la existencia de las personas termina con la muerte. Entonces miren que en el contexto que nosotros estamos hablando es importante que ustedes tengan claro, porque entonces ya pueden determinar con precisión en qué consiste, con relevancia legal, con connotaciones civiles para las personas, el tema de la existencia legal de las personas en Colombia y asimismo el fin de la existencia de las personas. Ha existido confusión en cuanto a determinar cuál puede ser el momento científico de la muerte. Y por eso vamos a enfatizar en el tema de muerte cerebral. ¿Qué tenemos? El término muerte cerebral hace referencia al momento en que se presenta el daño irreversible de las partes del encéfalo que controlan o de las cuales dependen las funciones vitales de una persona, incluso cuando dichas funciones vitales, la respiratoria o la cardíaca, se siguen presentando en virtud de mecanismos artificiales. Entonces, el estado de muerte cerebral es causado por el cese de funciones del encéfalo, ya sea a causa de daños en el cerebro o en el cerebelo o en el tallo cerebral, razón por la cual también es conocida como muerte encefálica. ¿Qué tenemos en Colombia y qué se está promoviendo hoy en Colombia? Un proyecto de ley que es el número 138 de 2010 para el Senado y el 290 de 2011 para la Cámara, que se constituiría en la ley 1733 de 2014, ley Consuelo Devi Saavedra, así fue llamada, mediante la cual se regulan los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad de vida. ¿Qué nos dice el artículo 5, numeral 4? Derecho a suscribir el documento de voluntad anticipada. Miren que entonces se está promoviendo que en un acto eminentemente voluntario se pueda plasmar la voluntad de la persona a través de un documento. ¿Por qué? Porque es obvio y habrá que entender que tiene que dejarlo dispuesto, porque ya después de sobrevenir un tema más avanzado de la enfermedad, pues ya simplemente no estará en capacidad de hacerlo, no tendrá la posibilidad de, mediante la voluntad, hacerlo. De tal manera que es una voluntad anticipada, por si se llega a suceder una enfermedad terminal, crónica, degenerativa o irreversible. ¿Qué dispone? Toda persona capaz, volvemos al tema de capacidad, miren que nosotros ya lo vimos aquí en este curso, claro, tiene que partir del ejercicio de la capacidad, porque si es incapaz tiene que estar representado, pero para efectos de este aspecto puntual no podría haber representación. Por eso dice persona capaz, sana o en estado de enfermedad, en pleno uso de sus facultades legales y mentales, de todo mentales, con total conocimiento de las implicaciones que acarrea el presente derecho, podrá suscribir el documento de voluntad anticipada. Entonces esos son los requisitos para hacerlo, pero bueno, ya se plasmó, lo podrá hacer. En el documento, quien lo suscribe indicará sus decisiones en el caso de estar atravesando una enfermedad terminal
crónica, degenerativa e irreversible de alto impacto en la calidad de vida, de no someterse a tratamientos médicos innecesarios que eviten prolongar una vida digna en el paciente y en el caso de muerte su disposición o no de donar los órganos. Entonces, en contexto, mire que la persona podrá decidir y dentro de su ámbito de la voluntad, dentro del ámbito de su intimidad, entonces libremente podrá decir que no se somete a tratamientos médicos que él considere innecesarios para prolongar la vida. Y aprovecha para decir que en caso de su muerte, su disposición o no de donar órganos, allí mismo en el documento, pues él manifestará que si se llega a acaecer el hecho jurídico de la muerte, pues entonces dona o no dona los órganos. El análisis de lo que ha pasado, porque esto ya pasó por el tamiz, o sea, por la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional declaró la exequibilidad para que se siguiera atendiendo. Hacer el presupuesto fáctico de la disposición objetada, concluye la sala de la Corte Constitucional que la decisión de mantener el funcionamiento de otros órganos o aparatos por medios artificiales no determina nada respecto a la vida de un paciente, ni tampoco aspecto alguno relativo a cuando se entiende que un paciente muere, pues el paciente ya se encuentra en estado de muerte cerebral o muerte encefálica, por lo tanto tiene que ser previo y de ahí que se ha hecho todo el esfuerzo para que de esa manera se pueda materializar. Por esta razón, la regulación contenida en este parágrafo del artículo 4 del proyecto no otorga al médico la posibilidad de decidir sobre la terminación de la vida de un paciente. No es el médico, claro, estamos viendo que es la persona. Por consiguiente, no regula aspectos estructurales o propios del contenido esencial del derecho a la vida de los pacientes. Es un acto de voluntad. Es esta la razón por la que no es necesario que dicho contenido normativo haga parte de una ley estatutaria, concluye la Corte Constitucional. El artículo 95, ¿de qué nos habla? De la conmoriencia. Y es una situación que se puede presentar. Miremosla. Si por haber perecido dos o más personas en un mismo acontecimiento, como un accidente, un naufragio, un incendio, una ruina, una batalla, o por cualquier otra causa, que no pudiera saberse el orden en que ha ocurrido los fallecimientos, se procederá en todos los casos como si dichas personas hubiesen perecido en un mismo momento y ninguna de ellas hubiese sobrevivido a las otras. Entonces es un tema que el legislador ha dispuesto que cuando eso no exista, el tema probatorio, el manejo de pruebas para determinar esos tiempos, se considera que todos murieron en el mismo momento. ¿Qué se ha dicho? Que es la doctrina, que es la literatura en torno a la conmoriencia. La conmoriencia, o teoría de los conmurientes, hace parte del derecho sucesorio desde épocas antiguas, desde Roma ya lo traíamos también. Es el derecho sucesorio de sucesiones, una ficción jurídica, en virtud de la cual, porque es hipotético, claro, en el caso de que dos personas llamadas a sucederse, sean o no familiares, hayan muerto sin poder demostrarse quién falleció primero, por ejemplo, en un accidente de automóvil, viene una presunción y es la misma que adoptó para nosotros o para Colombia el artículo 95 en nuestro Código Civil, y es que se presume que ambas murieron a la vez. Por lo tanto, está absolutamente claro que es una presunción. Por eso se define con la conmoriencia como la presunción de muerte de dos personas al mismo tiempo. Cuando fallecen dos personas llamadas a sucederse, y ese es el desarrollo de lo anterior, de lo que trajimos, de lo que cogimos de Roma, fallecen dos personas llamadas a sucederse, es necesario saber quién ha fallecido antes para determinar cuál heredará a la otra. Pero cuando esto no está claro, quién ha muerto antes, el que sostenga la muerte anterior de una o de otra debe probarla, claro, porque si no, volvemos al tema, si no es capaz y no hay el rigor probatorio, pues entonces
estaremos frente a el evento de la conmoriencia, que ya saben ustedes que quiere decir que se entenderá que por motivos de ese accidente todos fallecieron en el mismo momento. De ahí que si no existen pruebas, se presume que ambas fallecieron al mismo tiempo. Si así se presume, no tiene lugar la transmisión de derechos del uno al otro, claro, porque ahí no se podría establecer cuál fue primero y cuál fue segundo, cuál fue antes o cuál fue después. Entonces, con estos dos capítulos, repito y reitero, ya tienen entonces establecido ustedes el régimen legal para determinar la existencia de las personas en Colombia. Artículos 90, 91, 92, 93 que vimos. Y también el fin de la existencia de las personas en Colombia, porque vean que a través de estos momentos precisos, que hoy se pueden precisar vía, obvio, medios de prueba, entonces nacen, surgen o terminan obligaciones y derechos en el carácter civil. Para el fin de la existencia de las personas, entonces el capítulo de hoy, artículos 94 y 95. Con eso, entonces dejamos concluido lo que respecta a la existencia legal de las personas y al fin de la existencia legal también de las personas. Nos veremos entonces el próximo miércoles.